Buenos días, vamos con la clase de hoy en la que tenemos que corregir tres problemas, el 5, el 6 y el 7 de la página 156 y seguir avanzando con esas actividades finales del tema. En este caso tendréis que hacer para mañana los ejercicios 10, 11 y 12 de la página 157, ¿vale? Bueno, vamos con esa corrección, con esas correcciones de los ejercicios. El ejercicio 5 decía que las siguientes gráficas nos muestran la marcha de 4 montañeros. Tenemos, si os fijáis, en cada una de las gráficas una representación de la distancia recorrida respecto del tiempo. En el eje de las X tenemos el tiempo, que es la variable independiente en cada caso, que son de 1 a 5 horas. Mientras que en el eje de las Y, en la variable dependiente, la Y, es la distancia recorrida. La distancia depende del tiempo que lleven en marcha esos montañeros, ¿vale? Y ahí veis cómo van aumentando esas distancias con respecto del paso del tiempo en cada momento. Nos dice en el apartado A, describe el ritmo de cada uno. Fijaos que en el caso del montañero A, dice que el montañero lleva un ritmo constante. ¿Por qué lleva un ritmo constante? Porque va aumentando la distancia en relación al tiempo siempre de la misma manera, en una línea recta. Por lo tanto, la velocidad que lleva es siempre la misma. Cuando han pasado 2 kilómetros, pues lleva más o menos unos 10 kilómetros de distancia cuando han pasado 2 horas. Y cuando han pasado 4 lleva más o menos unos 20 y así, ¿vale? O sea que va a un ritmo constante. Dice, el montañero B va decreciendo el ritmo según avanza el tiempo. Es decir, que al principio sale más rápido, pero luego se va cansando y veis cómo según va avanzando el tiempo, lo que aumenta o lo que sube la línea de la distancia es cada vez menor. Eso significa que ha salido más rápido y poco a poco va yendo cada vez más lento. El montañero C dice que comienza a un ritmo y a las 2 horas cambia ese ritmo y acelera hasta que se para a las 4 horas. Veis que aquí la distancia aumenta de una manera lenta, aumenta poco a poco, pero cuando ya a las 2 horas la distancia aumenta mucho más rápido. La gráfica es mucho más inclinada, lo que significa que el aumento que se produce de la distancia con respecto al tiempo es mayor, ha aumentado la velocidad. Y en el caso del montañero D, dice que va alternando un ritmo rápido con un ritmo más lento. Hace tramos, aquí al principio pues empieza más rápido, luego entre la primera hora y la segunda va un poquito más lento, luego cuando lleva 2 horas y media vuelve otra vez a aumentar el ritmo hasta que lleva 4 horas, entonces entre las 4 y las 5 horas se para, porque veis que ahí la distancia no aumenta, lo que significa que está haciendo un descanso, y luego en la quinta hora vuelve otra vez a aumentar el ritmo, ¿vale? Ahí tenemos una descripción de una interpretación de las gráficas, de cómo va o cómo se relacionan el tiempo y la distancia. Nos da una información acerca de la velocidad que lleva cada montañero en su recorrido. Nos dice, después dice, ¿quién recorre menos camino? Pues el que recorra menos camino será el que llegue a una distancia menor. El montañero del apartado A, fijaos que ha recorrido pues casi 30 kilómetros. El B, el montañero B, ha recorrido más o menos unos 20 y algún kilómetros. El montañero C también aproximadamente unos 30 y el D unos 30 también. Por lo tanto, el que menos kilómetros ha recorrido ha sido el B, con unos 20 kilómetros aproximadamente. En el siguiente apartado nos dice que quién camina durante menos tiempo. Pues vemos que el montañero A aproximadamente camina unas 6 horas y media o así, el montañero B unas 5 horas, el montañero C camina algo menos de 4 horas y el D unas 6 horas. Por lo tanto, el que menos tiempo ha caminado ha sido el montañero C, con casi 4 horas. En el D dice, ¿quién alcanza más velocidad? El que alcance más velocidad será aquel en el que su gráfica esté más inclinada en algún momento de su recorrido. La parte más inclinada dentro de las 4 gráficas es ese trozo de ahí del montañero C. Es el que más rápido crece la velocidad y por lo tanto el que ha llevado un ritmo más alto, una velocidad más rápida en algún momento de su recorrido, ¿vale? Eso es lo que nos dice en la respuesta, alcanza más velocidad el montañero C. En concreto, pues eso, entre las 2 y las 4 horas de su recorrido. Y luego en el apartado E nos dice que inventemos una gráfica de un montañero que tarda lo mismo que B, recorre la misma distancia que C y descansa durante 1 hora a mitad de camino. Es decir, necesitamos que el tiempo vaya de 0 a 5 horas, que es el tiempo que tarda el montañero B. Necesitamos que recorra 30 kilómetros, que es lo que recorre el montañero C, y que en medio descanse durante 1 hora. Pues aquí tenéis un ejemplo en el que empieza andando ese montañero, está 2 horas andando, ahí llega a los 15 kilómetros, hace una parada de 1 hora, aquí de la hora 2 a la hora 3
se ve perfectamente cómo no aumenta la distancia porque está haciendo un descanso. En la tercera hora vuelve otra vez a aumentar la distancia, lo que significa que ha reanudado la marcha hasta que llega a 30 kilómetros al cabo de 5 horas de haber salido. Por lo tanto, cumple con todos los requisitos que nos pedía. Bien, pasamos al ejercicio número 6, en el que nos dice que el uso de teléfonos móviles ha aumentado mucho en los últimos años. Sin embargo, la telefonía fija no ha sufrido grandes variaciones. En esta gráfica vemos la evolución que ha tenido lugar de 1990 al 2013. Aquí la gráfica nos representa las suscripciones telefónicas con respecto del año, ¿vale? Entonces ahí veis en los años 90, en la línea azul vienen los números de teléfono o la gente que tenía número de teléfono fijo en su casa, y en rojo viene la gente que tenía teléfono móvil. Veis cómo en 1990 pues no tenía todavía móvil nadie, prácticamente nadie, solamente lo habían inventado, porque sí que se había inventado, pero no se había comercializado a la gente, como ocurrió más hacia finales de los 90. Entonces, hasta que llegamos al año 1997 prácticamente, veis que no empieza a crecer la línea roja de la gente que tenía teléfono móvil. Mientras que la línea azul de teléfono fijo, pues veis que se produce también un aumento con el paso de los años, más o menos sostenido, ¿vale? Vamos a ver qué nos pregunta y qué preguntas nos hace sobre esta gráfica, en la que, repito, se comparan las suscripciones telefónicas, el número de gente que tiene teléfono fijo o teléfono móvil, con respecto del año en el que estamos. En el apartado dice, ¿cuántas líneas de telefonía fija y móvil había activadas aproximadamente a principios de 2000? Pues en el año 2000, fijaos que de teléfono fijo, que es el azul, habría aproximadamente unos 11 millones más o menos, de unos 11, 12 millones de líneas, ¿vale? Veis que está un poquito por encima del 10, unos 11, 12 millones de teléfonos fijos, y teléfonos móviles, fijaos que la línea roja en ese momento, en el año 2000, está más o menos en los 15 millones, ¿vale? En el 2010, si nos vamos al 2010, fijaos que de telefonía fija había unos 21, 22 millones de teléfonos fijos, mientras que de teléfono móvil nos tenemos que subir ya bastante hasta algo más de 90 millones, ¿vale? Y luego nos pregunta también el año 2013. El año 2013 es al final de la gráfica, donde de telefonía fija había unos 20 millones aproximadamente, mientras que de telefonía móvil estamos hablando de ese punto que está en unos 105 millones aproximadamente, ¿vale? Está, fijaos, entre el 100 y el 110. Fijaos cómo está ahí entre el 100 y el 110, aproximadamente unos 105 millones de teléfonos móviles, ¿vale? Aquí no sé por qué pone 113, porque no supera el 110. Es 105. Vale. Siguiente pregunta. Nos dice aproximadamente cuándo había igual número de líneas de teléfonos fijos y móviles. ¿En qué momento había prácticamente el mismo número de fijos que de móviles? Pues cuando se juntan las dos gráficas. Esto ocurre aproximadamente pues, entre el año 1999 y el año 2000. Dice, a mediados del 1999 había el mismo número de líneas fijas que de líneas móviles. En el apartado C nos pregunta, dice, ¿cuál ha sido el aumento de líneas de telefonía fija de 1990 a 2013? Pues vamos a ver que en 1990 había como unas 5 millones de teléfonos móviles, mientras que en el año 2013 había unos 20 millones, por lo tanto han aumentado unos 15 millones, ¿vale? Teléfonos fijos han aumentado de 5 a 20 millones, han aumentado unos 15 millones. Mientras que de telefonía móvil, fijaos que ha aumentado desde haber pues, prácticamente cero en 1990 a en 2013 que hay 105 millones, por lo tanto ha aumentado en 105 millones. 105 millones. En la siguiente pregunta nos dice, según la gráfica, ¿a qué cantidad de usuarios tienden los teléfonos fijos? O sea, lo que tenemos que ver es lo de las tendencias. ¿Os acordáis que uno de los puntos era a qué tiende una gráfica? La gráfica de teléfonos fijos veis que se tiende a estabilizarse en torno a los 20 millones de teléfonos, ¿vale? Entonces los teléfonos fijos tienden a tener unos 20 millones de usuarios. Y luego nos pregunta que ¿cuándo hubo el mayor número de usuarios de telefonía fija? El máximo. Habrá que buscar un extremo relativo, un máximo de la función, que lo vemos aquí, en el año 2008, en el que hubo aproximadamente unos 25 millones
de teléfonos fijos. El mayor número de usuarios de telefonía fija se registró en 2008. ¿Vale? Lo tenéis ahí, ese punto, que sería el máximo. Vamos con el problema número 7, en el que nos pide relacionar cada gráfica con una de las expresiones analíticas siguientes, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues para comprobar esto lo que tenemos que ver es que si yo le voy dando valores a la x, se corresponde con los puntos del trazo de la gráfica en cada caso, ¿vale? Mirad, por ejemplo, si yo cojo la primera función, si la x valiese 0, y sería igual a 0 más 1, que es igual a 1. Por lo tanto, la gráfica tiene que pasar por el punto 0,1. El punto 0,1, pues la gráfica A no es porque el punto 0,1 es ese y la función no pasa por el 0,1. La gráfica B, el 0,1 es ese y pasa por ahí, puede ser la B. La gráfica C, es ese, el punto 0,1 es ese de ahí, la gráfica C no puede ser. Y la D también pasa por el 0,1, luego son o la B o la D. ¿Qué hacemos? Pues sacamos otro punto. Por ejemplo, si la X valiese 1, la y valdría 1 más 1, 2. Por lo tanto, en x igual a 1, la y valdría 2. La gráfica de la función y igual a x más 1 también tiene que pasar por el punto 1, 2. Esto es parecido a las tablas de valores que hacíamos en la resolución gráfica de sistemas de ecuaciones. ¿Os acordáis? Sería lo mismo, darle valores a las x y sacar puntos por los que pasa esa función. Vamos a ver cuál de las dos, si B o D, pasa por el punto 1, 2. Pues el punto 1, 2 es x1 y 2 es este. La B pasa por ahí, mientras que la D no pasa por ahí. Por lo tanto, es la gráfica B la que se corresponde con la primera función. Y lo tenemos aquí. La primera función se corresponde con la B. Para sacar la segunda función, pues la segunda función igual a x al cubo. Si la x valiese 0, y valdría 0 al cubo, que es igual a 0. Luego la gráfica tiene que pasar por el punto 0, 0, que es el origen de coordenadas. La gráfica B ya la podemos dejar de tener en cuenta porque ya la hemos asociado a una. La gráfica A no pasa por el punto 0, 0, que es este. La gráfica C sí pasa por el punto 0, 0, que es este. Y la gráfica D no pasa por el punto 0, 0, que es este. Luego la única que pasa por ese punto es la C. Así que la función 2 va con la gráfica C. Vamos con la siguiente. Igual a x cuadrado menos 1. Si la x valiese 0, y valdría 0 al cuadrado menos 1. Quedaría 0 menos 1 menos 1. Por lo tanto, pasa por el punto 0 menos 1. Podemos tachar también de aquí la gráfica C, que ya hemos visto que no es. Y ahora vamos a ver cuál pasa por el 0 menos 1. Pues el punto 0 menos 1 es este. La gráfica A sí que pasa, pero la gráfica D no pasa por el 0 menos 1. Por lo tanto, la tercera función se corresponde con la gráfica A. Y la última se corresponderá, por lo tanto, por eliminación con la D. Pero vamos a comprobarlo. Si la x valiese 0, la y sería menos 0 más 1, que es 1. Luego pasa por el punto 0, 1. Pasa por el punto 0, 1. Efectivamente, la gráfica de la función D pasa por el punto 0, 1. Pues ya lo tendríamos relacionadas cada una de las funciones, cada una de las expresiones analíticas con sus gráficas, ¿vale? Repito, esto se haría calculando puntos por los que pasa esa función, dándole valores a las x, se obtienen los de las y's, así tenemos puntos por los que debe pasar la gráfica de esa función. Después, una vez que tenemos un punto de esa función, que lo hemos obtenido a partir de la expresión analítica, nos vamos a las gráficas y comprobamos qué gráficas pasan por ese punto. Si solamente hay una gráfica que pase por ese punto que hemos calculado, pues ya la tenemos. Y si hay más de una, calculamos otro punto más para poder decidir cuál de las dos es la que se corresponde. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy. Seguimos con los ejercicios finales del tema, como os dije al principio del vídeo. Para mañana tendréis que hacer 3 ejercicios más, que son el 10,